¿Qué queremos entrenar? ¿Hipertrofia o hipofatiga? Porque si vamos a entrenar hipofatiga, hagamos una serie de una repetición, vámonos para la casa y volvamos el otro mes. Cuando la fatiga es perjudicial, cuando esa fatiga hace que mi estímulo sea menor, ahí me pasé. Isometría es eficaz, porque sí produce hipertrofia, porque una isometría bien hecha cumple con los principios básicos, que es lo básico, que es un reclutamiento alto y una tensión mecánica sobre cierto umbral. Cuando hablamos de ejercicios inestables, se comete el error de decirle inestable a algo que tiene un mínimo de inestabilidad, un mínimo que puede ser incluso beneficioso para nuestro desarrollo motor. Tenemos estudios que muestran la igualdad en la activación del pectoral entre un press banca libre y un press de banca en Smith, con la diferencia que el press banca libre tenía mayor activación en tríceps, que debía estabilizar, y en deltoide lateral, que debía estabilizar esto. Pero no afectó eso la activación del pectoral, y eso derrumba, o sea, tira por suelo la teoría de que a más músculos participen, menos reclutamiento va a tener el movedor principal. No se ven los resultados. La adaptación es en cuanto al volumen, donde yo estoy haciendo 10 series de cuádriceps en una sesión, quiero aumentarlo a 12. Cuando lo aumento a 12, muy probablemente la siguiente sesión voy a rendir menos. Y eso no quiere decir todavía que me pasé del volumen. Quiere decir que todavía no me adapto a esas dos series. Las unidades motoras de alto umbral controlan fibras musculares rápidas. Entonces no tiene ningún sentido pensar que la única forma de reclutar esas unidades motoras es cuando realizamos un movimiento lento. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video al canal, y esta vez toca su respectivo podcast anabólico, informativo, nutricional, y esta vez vamos a hablar sobre entrenamiento. Es algo que muchas personas están debatiendo. Vamos a hablar de los mitos que hay actualmente, y en esta oportunidad tenemos a Felipe, más conocido como Barbarroja, en su cuenta de TikTok, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de YouTube, que es un divulgador de entrenamiento basado en ciencia, la real ciencia, no la pseudociencia. Y nada, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, bien, todo aquí. Qué buena esa aclaración de esto es ciencia y no pseudociencia. Sí, a lo que vamos a entrar ahorita, porque ya es algo que se está viendo muchísimo, y con respecto a la sobreinformación que hay, ahorita hay tanto sobreinformación que también es desinformación a la vez con respecto a entrenamiento, gracias a las redes sociales, cada persona que se crea una cuenta y empieza a hablar de eso. Yo quisiera saber, ¿tú qué opinas actualmente sobre esta sobreinformación que hay con respecto a entrenamiento? Mira, yo en algún momento de esto fui parte del problema. Yo siempre lo reconozco, nunca he evadido la responsabilidad negativa que tuve en el pasado, porque yo también, bueno, yo tengo una capacitación, tenía una capacitación muy desactualizada. Yo estudié por ahí por el año 2005, egresé de educación física. eh, Estuve unos años trabajando en gimnasio, no sé cómo, con la información que tengo ahora, no sé cómo en ese tiempo podía yo dar algún tipo de servicio con la información que tenía en ese tiempo en un gimnasio. Y bueno, después de eso yo me alejé del tema porque estudié otra carrera, yo soy ingeniero igual, y me dediqué a eso. Y después, hace unos 3 años atrás, me volví a meter en esto. Y yo, para mí, esto fue casi sorprendente de lo que se estaba hablando en este momento, porque la información que yo traía de hace 10 años atrás, más, casi 15 años atrás, estaba totalmente desactualizada en su mayoría. Y me dejé encantar por todo este tema de la pseudociencia que se habla mucho ahora, que son básicamente sacar conclusiones en base a mecanismos que creíamos conocer, a mecanismos que se supone que funcionan de cierta forma, pero que cuando los llevamos a la práctica no son así. Y nos volvemos tan ideologizados de esos mecanismos que comenzamos a buscarle una explicación negativa al por qué los estudios realmente no muestran esto. Entonces comienza todo el tema de, no, este estudio está mal diseñado, es que es en principiante, es que se hizo un futbolista, y va a buscarle la quinta pata
al gato manco, que no se la van a encontrar porque no la tiene. Eh, y fui parte de esto yo, fui un seguidor y defensor muy apasionado de la información de Chris Berley, porque con el conocimiento limitado que yo llegué a esto, me hacía sentido todo lo que él decía. Los mecanismos de los que él hablaba y los estudios que presentaba en su infografía me hacían mucho sentido. Y como una persona racional, pero en ese momento bastante mediocre en cuanto a la búsqueda de información, me pareció que todo eso estaba bien. Y lo defendí, lo defendí. Y gracias, lo único que agradezco yo de esa defensa férrea que le hice, que llegué a conocer a personas que son realmente investigadores, y que en debates con ellos, gracias a que yo no soy una persona de mente cerrada, pude ver ciertas nociones de que por ahí no iba la cosa. Una de esas personas justamente fue Eneco. Llegué a discutir con Eneco y eso me hizo ver ciertos puntos que tenía Eneco que también tenían lógica para mí. Y en base a eso yo dije, no, a ver, ya yo no puedo estar defendiendo a alguien sin corroborar. O sea, estoy haciéndolo mal. Me di cuenta yo que lo estaba haciendo mal. Dije, no puedo seguir defendiendo la información de alguien sin corroborarla yo. En este punto, yo ya entiendo todo lo que él dice. Voy a ir a ver si lo que él dice realmente tiene tanto sentido. Y esto se conjugó además con que yo comencé un magíster en el área de deporte y actividad física, muy enfocado a la rehabilitación deportiva. Y la información que fueron dando ahí con datos, con estudios y todo, la fui contrastando y me fui metiendo ya más en profundidad yo a hacer una investigación. Y en base a esa investigación me di cuenta que la simplificación que él hacía y que muchos influencers en redes sociales la repiten sin corroborarla, la verdad que no era tan así. O sea, para ponerte un ejemplo, veíamos el tema de la fatiga como que se sabía que más repeticiones causaban más fatigas que menos y por ende el rendimiento decaía y el estímulo también. Y cuando tú te ibas a ver de qué estudio estaba basándose, eran estudios comparando 8 y 12 repeticiones con 30-40. O sea, no era lo mismo que ellos estaban planteando que había que hacer entre 4 y 8, porque ya 8 y 12 eran muy fatigantes y se estaban sosteniendo sobre estudios que comparaban justamente 8 y 12, que era lo bueno, contra 30-40 repeticiones que eran muy fatigantes. O sea, ya no Mm. nos estaban contando la verdad de lo que los estudios realmente decían. Y en el gráfico lo único que veíamos eran cargas ligeras, la fatiga se disparaba, cargas pesadas, la fatiga era razonable. Pero no nos decían que esa carga pesada eran 8 y 12 repeticiones y no 4 a 8 como ellos estaban promoviendo, y que esas cargas ligeras eran 40 repeticiones y no 8 y 12 como lo que también estaban diciendo. Y como esto es como el tema del teléfono, el jueguito del teléfono, que yo le digo algo al oído al de al lado, el de al lado se lo dice al otro, y al final de la fila llega la información totalmente distorsionada, las personas ya empezaron, los influencers, a repetir que 4 y 8 era el número exacto porque más que eso era demasiada fatiga. ¿En base a qué? En base a los gráficos de Chris Berley y no en base al estudio del cual se estaba basando Chris Berley. Ujú, Y ahí ya yo ya fue un despertar ujú. de todo esto, lo tengo que revisar todo de cero, todo, todo, todo. De principio a fin lo que aprendí ahora, tengo que revisarlo. Y hasta este momento, o sea, todavía no termino. Llevo un año, un poquito más de un año quizás en esto de revisar todo y todavía no termino, todavía me falta un montón de cosas más que revisar y comprobar si Chris estaba en lo correcto en eso o no. Y lo último que estamos revisando ahora es justamente lo que está en boca de todo, que es el neuromechanical matching. Sí, veo que en tu último podcast creo que estabas mencionando algo por el estilo, ¿no? O sea, mira, sinceramente para mí era un término totalmente alejado, un término que quizás lo había visto así nada más, ¿no? De pasadita, pero no a la profundidad en la cual analizaste con Jan
nada, y me voló la cabeza. Justamente lo que acabas de mencionar, las infografías de Chris Bresley y yo le llamo los Bresley Boys, que son, o los Paper Boys, que salen con su ciencia, ¿no? Y creen que porque hablan de cierto punto, ponen la infografía en el video, uy, no, ya este pata sabe bastante, no, este chico sabe un montón, y repiten, e incluso repiten lo que alguien más dijo de repetir lo de Chris Bresley. O sea, como que justo lo que mencionas, en el teléfono malogrado. Sí, Alguien interpretó mal una infografía o lo tomó al pie de la letra y vienes, ah, no, esta persona sabe porque le meten términos técnicos, palabras que no entiendo, y viene otro patita y dice, voy a hacer un video sobre él, porque él está hablando de Chris Bresley, y Chris se supone que es la máxima autoridad y no lo es. Entonces surge toda esa desinformación que incluso con los podcasts que has estado dando, hay videos o mitos que justamente que quiero aclararlos aquí, que se van por completo o no importan por completo. O sea, como que, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, nada que ver, sí. lo que dijo él estaba mal. O sea, y lo comparo bastante, o siempre hago esa comparación, que la ciencia de ahora y la ciencia de ahora es tan tóxica como aquellas personas que por ser culturistas y están grandes, creen que lo que dicen es cierto. Igualito. O sea, hay un extremo muy grande en la ciencia que creen que porque tienen términos más complejos, una infografía, ponen estudios, el título de los estudios sin ni siquiera haberlo leído, porque ponen esas cosas, ya, este pata sabe, no, no, este pata sabe bastante, y ni siquiera lo cuestionan, no. Entonces, lo que dice él es ley, lo que dice Chris es ley, lo que dice tal influencer es ley porque él sabe, ¿no? Pone infografías, pone papers y esto. Yo lo comparo con igual de tóxico con que venga un pro Olimpia y diga, hacer elevaciones con mancuerna es para pectoral, ¿no? Como lo hizo Phil Heath, por ejemplo. Yo lo veo así de tóxico, ¿no? Ambos lo veo de tóxicos. Y justamente como que tú entraste en debate y había gente que te atacaba y no te atacaba con respecto a la isometría, que tuviste un debate con Madelman. Con Madelman. Sí, yo vi en tu podcast y fue muy interesante que mencionaste que cuando haces un ejercicio y está en una fase isométrica, una contracción isométrica, sigue habiendo una tensión mecánica, sigue habiendo puentes cruzados, pero aquí mi pregunta va, ¿aún genera, o sea, esa tensión mecánica es eficiente para la hipertrofia? ¿Hay diferencias con una contracción tradicional, por ejemplo, una fase excéntrica, una fase concéntrica? Oye, ¿y en qué casos podría aplicarse, por ejemplo, ese tipo de entrenamiento con isometría? La isometría es eficaz. La eficiencia que tenga va a depender de los objetivos del individuo, pero es eficaz porque sí produce hipertrofia, porque una isometría bien hecha cumple con los principios básicos, o sea, que es lo básico que es un reclutamiento alto y una tensión mecánica sobre cierto umbral, ¿ya? Porque haciendo paréntesis, lo que hablamos en el capítulo de tensión mecánica es que la tensión mecánica no necesita ser máxima para tener máxima hipertrofia. Después de cierto umbral, ya da lo mismo si hay más o menos tensión mecánica en ese movimiento. Entonces, la isometría, además de estar probada con variados estudios, inclusive metaanálisis, que muestran que produce hipertrofia, y en base al conocimiento fisiológico cumple con las condiciones. El problema de la isometría es que tiene un factor psicológico distinto a los movimientos dinámicos, que es nosotros necesitamos hacer un alto esfuerzo por el mayor tiempo posible y es muy probable que nos gane la ansiedad, nos gane la percepción de esfuerzo mucho antes de que nuestro músculo llegue a un nivel considerable de esfuerzo real. Esos son problemas de la isometría. El otro problema de la isometría es que nosotros vamos a trabajar el músculo en cierto ángulo, ya que puede o no puede ser óptimo para ese músculo en particular, para su relación longitud-tensión. Y además de eso, al no haber un movimiento dinámico en la articulación,
perdemos datos como el acortamiento, estiramiento de tendones, que el tendón es una parte importante de la propiocepción del cuerpo junto con los ligamentos. Entonces, esa tensión que reciben los tendones y esa tensión que reciben los ligamentos manda una señal al cerebro indicándole qué músculos tiene que activar más o cuáles tiene que inhibir para proteger esa articulación. Entonces, al no ser un movimiento dinámico, se pierden un poquito esos datos y perdemos una cantidad de desarrollo motriz del cuerpo. Entonces, la articulación no recibe tantas adaptaciones funcionales. Yo sé que hay gente que eso de funcional le parece tonto, pero la función de la articulación es moverse. O sea, esa es la función de la articulación. No es juntar un segmento con otro, sino que es juntar un segmento móvil con otro. Esa es su principal función de una articulación móvil. Y para que eso sea eficiente, los músculos tienen que ser capaces de producir fuerza óptima en la mayor parte del rango de esa articulación, es que es lo que le llamamos movilidad. Nosotros tenemos movilidad cuando podemos generar fuerzas óptimas en diferentes ángulos y direcciones en la articulación determinada. Todo Ujú. eso, que es un complemento del entrenamiento de fuerza, que mucha gente, el 80% de la gente entrena fuerza para tener un mejor estilo de vida y para tener una mejor vejez, se pierde un poquito con lo isométrico, ¿ya? Ahora, ¿cuándo sí es óptimo utilizar isométricos? Cuando tenemos falta de material, porque un isométrico lo podemos hacer contra una pared, lo podemos hacer contra cualquier elemento inamovible. Cuando la persona tiene movilidad reducida, ya sea porque es una persona de la tercera edad o adulto mayor, como le llamen en el país. Yo siempre soy re poco políticamente correcto de cómo llamarle a los ancianos. Ujú. Ancianos, tercera edad, yo creo que da lo mismo mientras el respeto sea cuando uno está presente. Eh, y personas con lesiones. También hay ciertos protocolos isométricos que son muy buenos para y comenzar a rehabilitar ciertas lesiones, cuando por ejemplo la lesión es articular y no tenemos una movilidad óptima, pero necesitamos que el músculo sí ya comience a rehabilitarse o a fortalecerse para comenzar después a hacer movimientos. Los isométricos también vienen en esos casos. Pero no habría ninguna razón que optimice el entrenamiento cambiar un ejercicio dinámico por un isométrico. No hay algo que diga, no, es que esto isométrico es mejor que dinámico. En una condición de una persona sana, elegiría todo el tiempo los isométricos porque tienen mayor capacidad de lucha, tienen mayor funcionalidad neuromotriz y tienen mayor funcionalidad articular. Ya, o sea, no es lo más eficiente, se podría decir, en términos de ganancia muscular, Claro, pero sí es es efectivo, eficaz. Sí, claro, es eficaz, perdón, ¿no? Para ciertos casos puntuales, más que todo, pero no quiere decir que no cause hipertrofia, ¿no? Que mantenerte en ese movimiento no causa hipertrofia. Que creo que exactamente. de ahí cayó o se dio el debate que tuviste. Claro, bueno, el debate con Madelman era porque él decía que un isométrico no producía tensión mecánica. ¿Por qué? Porque no tenía un entendimiento real él de cómo se produce la tensión mecánica. Él creía que la tensión mecánica era cuando el movimiento era lento. Y como una isométrica no tiene movimiento, entonces en su mente no había tensión mecánica. Pero claro, si tú comprendes que la tensión mecánica es la fuerza que genera la fibra, obviamente un isométrico genera fuerza, porque si no genera la fuerza, el segmento se movería de la posición isométrica en la que está. Se necesitan una fuerza estable para que uno pueda realizar un isométrico. Ya es una fuerza que sea igual la fuerza que me resiste de la fuerza que yo estoy produciendo. Mm, entiendo, entiendo. Ahora, algo mucho que se ve actualmente, y yo lo estoy viendo, fácil, tú ya lo has visto ya hace un tiempo, es
la estabilidad que le están aplicando los ejercicios ahora. Cada vez crean ejercicios nuevos y dicen que se basan en electromiografía, se basa en principios básicos de estabilidad. He visto los Kenan Flags, he visto, creo que lo primero que vi fue una elevación lateral en polea con sí, ya, La primero era polea por acá, aquí, sí, primero era acá y ahí lo subieron acá. acá, sí. Sí, y así veo, incluso preses en polea, la cual a mí me parecía ilógico porque si bien estás en una polea y estás poniendo una tobillera acá, es demasiado incómodo, la verdad, hasta corta circulación, y te jala todavía y la persona está agarrando algo para estar estable y a mí me parece con la lógica, ¿no? De que dicen, no, para aislar el músculo. Llegar a ese nivel, no sé tú qué opinas con respecto a Bueno, esto. ese se llegó a ese nivel justamente gracias a la pseudociencia del control motor. Es porque no tienen un entendimiento real de cómo funciona el control motor, ni tampoco entienden qué es la estabilidad. La estabilidad es una igualdad de fuerzas, tanto una fuerza externa como una fuerza interna. Cuando yo igualo esa fuerza, estoy produciendo una estabilidad. La estabilidad en el deporte se entiende como la capacidad para retomar la posición cuando una fuerza me la quita. Por ejemplo, cuando digamos que yo voy caminando, me empujan y me sacan de mi línea de dirección y yo soy capaz de volver a eso, es porque tengo estabilidad, me estabilicé. El equilibrio es otra cosa. El equilibrio es una condición estática. O sea, yo tengo equilibrio o no tengo equilibrio. O sea, si yo me estoy parado y no me caigo a ninguna parte, tengo equilibrio. Y si no lo tengo, me caigo. O sea, no hay buen equilibrio y mal equilibrio. Solamente hay equilibrio y no equilibrio. No hay grados de equilibrio. ¿Ya? ¿Se tiene o no se tiene? Cuando yo estoy cuando la estabilidad es correcta, voy a mantener el equilibrio. Y cuando la estabilidad es cero, yo voy a perder el equilibrio. Ahora, la estabilidad sí tiene rangos, ¿ya? En los cuales se puede trabajar. Y cuando hablamos de ejercicios inestables, se comete el error de decirle inestable a algo que tiene un mínimo de inestabilidad, un mínimo que puede ser incluso beneficioso para nuestro desarrollo motor. eh, no es lo mismo cuando yo digo un ejercicio más inestable, no es peor, y nunca faltó la gente que decía, ah, entonces no hay problema en hacer sentadillas sobre un bozo. O sea, todo tiene su límite. Ahora, yo podría igualar la eficiencia de una sentadilla en Bosu, o sea, la eficacia de una sentadilla en Bosu con una sentadilla normal, solo que si me pongo a practicar la sentadilla en Bosu me voy a demorar a lo mejor 2 años en igualar la eficacia de una sentadilla normal. Pero lo voy a lograr porque el sistema nervioso central es capaz de hacerlo. Y lo hemos visto. Ahora, sí, voy a hablar de tema anecdótico, pero los monjes Shaolin producen bastante fuerza parados en dos dedos de las manos, que no veo muchas cosas más inestables que estar parados en dos dedos de las manos en posición invertida y son capaces de hacer flexiones. Le ha llevado años de trabajo, pero son capaces. Ahora, la inestabilidad de un press banca es mínima al lado de un press máquina. O sea, mínima. Y nuestro cerebro es capaz de sostenerla en muy poco tiempo. O sea, yo necesito un par de sesiones bien educadas de press banca y voy a tener los mismos resultados que con un press en Smith o con un press en máquina. Con la diferencia que el press banca me va a estimular muchos más músculos de forma efectiva, que los va a hipertrofiar, porque es una estimulación que cumple con todas las normas que necesito, que son reclutamiento y tensión mecánica. Y esto no es, esto tiene una base teórica neurofisiológica
Y cuando se llevó a los estudios de resultados, fue, fueron, fue probada tanto en estudios de resultados de hipertrofia como de electromiografía. Tenemos estudios que muestran la igualdad en la activación del pectoral entre un press banca libre y un press de banca en Smith. Similar activación en el pectoral, con la diferencia que el press banca libre tenía mayor activación en tríceps, que debía estabilizar esto, y en deltoide lateral, que debía estabilizar esto. Necesitamos estabilizar dos movimientos más, que son el del hombro y el del codo. Entonces la activación era superior en tríceps y en deltoide lateral. Pero no afectó eso la activación del pectoral. Y eso derrumba, o sea, tira por suelo la teoría de que a más músculos participen, menos reclutamiento va a tener el movedor principal. No se ven los resultados. Y cuando se han visto resultados de hipertrofia, tampoco se ven esos resultados. Tenemos estudios donde se compara la hipertrofia del cuádriceps en sentadilla con extensiones de cuádriceps. O sea, la extensión de cuádriceps tiene muchísimos menos músculos participando que la sentadilla. Y aún así, el único músculo que creció más en una extensión de cuádriceps fue el recto femoral, porque sabemos que el recto femoral al ser biarticular, en una sentadilla se produce lo que se llama inhibición antagonista porque hay una acción del origen y hay una acción contraria en la inserción. Pero los bastos crecieron más en la sentadilla que en la extensión de cuádriceps. Y además sabemos que una extensión de cuádriceps, o sea, que una sentadilla profunda crece de misma forma el glúteo que un hip thrust. Y sabemos que una sentadilla es mucho más inestable que un hip thrust. Y es mucho más inestable que una extensión de cuádriceps. Y aún así los estudios de resultados nos muestran que produce igual hipertrofia que dos ejercicios juntos. O sea, yo con un ejercicio estoy obteniendo la misma hipertrofia que con dos. Con un ejercicio inestable estoy obteniendo la misma hipertrofia que con dos ejercicios estables de una articulación. Aunque el hip thrust podríamos decir que es de dos articulaciones porque la rodilla también tiene movimiento, aunque no tiene un trabajo tan efectivo. Pero con eso vemos que la pseudociencia que nos dice que el control motor a más músculos estén activos se divide y la torta se reparte y va a tener menos potencial hipertrófico cada músculo, es mentira. Es mentira y está probado por estudios de resultados, tanto de hipertrofia como de electromiografía. Y ya si nos vamos a la ciencia real de la neurología, se sabe que nuestro control motor, que nuestro sistema nervioso central, tiene la capacidad de plasticidad que es ir modificándose para obtener el mejor resultado de la tarea que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, si nosotros exigimos a nuestro sistema nervioso central que tenga más funciones de las que está teniendo ahora, él va a buscar la forma de que todas esas funciones se produzcan lo mejor posible. Ahora, nuevamente, obviamente todo tiene un umbral. Es lo mismo que si yo quiero hacer un press de banca y estoy en este momento, estoy moviendo 60 kilos, no me voy a ir a mover 200. No me va a funcionar, no voy a entrenar correctamente con 200 si estoy moviendo recién 60. Lo mismo pasa aquí, yo no voy a pasar de un ejercicio estable a hacer press de banca con una pelota de yoga en la espalda, equilibrándome y eso va a ser mejor. Tenemos que ir a lo que se llaman los estados proximales. Yo estoy aquí, quiero llegar aquí, pero tengo que ir avanzando de aquí a aquí. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pequeña inestabilidad que le agrego yo a un press banca libre, que no tiene una máquina, me va a ayudar a que mi complejo articular, que están aprendiendo a estabilizar, después funcionen mejor en ejercicios monoarticulares. O sea, después en una extensión de tríceps, mi tríceps va a sufrir menos, mi codo va a sufrir menos, porque este complejo aprendió a estabilizarse y ya en la extensión va a saber correctamente o va a tener mayor capacidad de saber cuándo tiene que inhibir el bíceps y activar el tríceps, cuándo tiene que funcionar el anconio
y eso producir una protección en mi tríceps, en mi codo, perdón, en mi codo. Entonces, todo esto que parece no importante, porque el estudio de resultados nos muestra que es lo mismo, entonces si es lo mismo, me voy mejor con la máquina. Claro, la máquina es lo que dicen pan para hoy, hambre para mañana, porque la máquina rápidamente la voy a maxear, igual voy a tener que irme a los libres en algún momento. Eh, Porque son más progresables, más sobrecargables los libres que las máquinas, en general. Ya si hablamos de máquinas profesionales, hay máquinas que cargan mucho peso. Entonces, cuando yo llego a cierto punto de que cargo cierta cantidad de peso, pero siempre en máquina, y me quiero ir a un libre, mi cuerpo va a cargar mucho peso, pero no va a saber estabilizarlo correctamente. Ujú, Y mis probabilidades de lesionarme van a aumentar. Entonces, ujú, lo mejor es que la gente se tome el tiempo de progresar correctamente los movimientos. No quiero decir que hagan puro libre, las máquinas no sirven. Quiero decir que no le tengan miedo a las máquinas, o sea, a los libres o a los ejercicios que tienen un poquito menos de estabilidad que otros. Porque más que malo, tiene un factor a favor más que un factor en contra. Y en cuanto a los resultados, como te digo, comprobadísimo, comprobadísimo que son los mismos. Mira, justo te voy a contar una anécdota que yo también caí bastante en eso de la estabilidad, ¿no? De buscar la máxima estabilidad porque aíslas el músculo, evitas trabajar otros músculos, los estabilizadores, para poder concentrarte en el músculo objetivo, ¿no? Que quieres trabajar. Y eso yo lo he estado practicando aproximadamente por 2 años, 3 años y me ha jugado en contra porque así como dejé de lado trabajar los estabilizadores, pues los estabilizadores, mis estabilizadores se volvieron débiles. Mi abdomen, uno de ellos, por ejemplo, mi core se volvió mucho más débil, mi glúteo medio se volvió mucho más débil y eso me trajo una lesión. Justo, ¿no? Para al cambiar de ejercicio a irme a uno inestable, como creyendo de que cargaba más, por ejemplo, en la hack o en la prensa cargaba bastante y decía, no, la sentadilla no, porque me voy a lesionar. Y al momento de querer aplicarlo, ya sea en un Smith, ni siquiera en una libre, me generó molestias. Y justamente el fisio me dijo es que tu abdomen, tu recto abdominal, tu core en total está muy débil. Tu psoas está muy débil. Y justamente fue por eso, ¿no? De que los ejercicios inestables, mucho más allá de que te benefician en trabajar otros músculos, te benefician en total, ¿no? Podría decirse así, entre comillas, para Sí, prevenir, aunque sea, o no, sí, bajar el porcentaje de incidencia de sí, lesiones, ¿no? es tal cual. De hecho, esto igual tiene contexto que ya un entrenador tiene que saber aplicarlo. Por ejemplo, si yo tengo mi core fuerte porque trabajo fortalecerlo, aparte, pero no quiero que se hipertrofie de más, entonces por ahí sí podría buscar ejercicios que no lo sobreentrenaran, porque por un tema de estética, qué sé yo, soy men physique, necesito lo menos de cintura posible, tiene sentido. Por otro lado, también los ejercicios monoarticulares tienen sentido porque aparte de los músculos biarticulares que necesitan que una articulación esté fija para que la otra pueda moverse y así entrenar bien ese músculo biarticular, eh, tenemos también máquinas que son incómodas, o sea, o ejercicios que son difíciles de hacer biarticulares. Y ahí también tienen cabida los monoarticulares. Ahora, con el tema de, por ejemplo, ir cortando articulaciones, tiene sentido cuando la articulación es significativamente más débil que el músculo que yo quiero trabajar. Por ejemplo, en las elevaciones laterales suele ser un factor limitante la muñeca cuando estamos ya con cargas pesadas. Ahí puede tener sentido poner la muñequera aquí. Ahora, el antebrazo no es ni por cerca más débil que el hombro. Entonces, ya poner la muñequera aquí no tiene sentido a no ser que yo tenga una lesión en el antebrazo Ujú. y la esté rehabilitando y no quiera dejar de hacer elevaciones laterales. Ahí sí también tiene sentido poner la muñequera atrás o hacer kin and flap. Si tengo una lesión de muñeca, me molesta,
podría yo utilizar el agarre a esta altura para hacer un Key and Flap o una, o un short extension que le llamo yo, porque Keenan le pusieron ahora porque se puso de moda, pero es una extensión en corto. Tiene sentido eso, pero la cosa es saber por qué. Siempre yo digo, hay muchas cosas que tienen sentido, pero las están haciendo por un motivo equivocado al que realmente es el que le corresponde. Ok, entonces esa idea que se tiene de que trabajarlo de forma aislada hay mayor reclutamiento de unidades motoras en el músculo objetivo y si lo haces, no sé, en ejercicios multiarticulares, se reparte, ¿no? O sea que ya no va toda la No fuerza hay, o todo el estímulo se va a ir a otros lados. No hay ninguna información significativa que lo demuestre, ni tanto en lo que se sabe. Yo siempre digo que los deportes saben mucho más que los culturismos. O sea, la ciencia del deporte en general, sabe mucho más que el culturismo de cómo funciona el sistema nervioso central en cuanto a su capacidad motriz. El culturismo sabe muy poco porque se han dejado mucho llevar por esta pseudociencia. Y el deporte de esto sabe mucho. De hecho, inclusive en el deporte hay rehabilitación con ejercicios que se llaman neuromusculares, que lo que buscan es justamente la inestabilidad para mejorar la estrategia del sistema nervioso central de cómo activar los músculos para que aprendan a estabilizarse. Ujú. Una persona que viene saliendo de una lesión tiene que hacer ejercicios neuromusculares. Una persona que tiene molestias, que le duele la rodilla, después de evaluarse y saber por qué es, que puede ser porque justamente hay músculos que no se están activando bien, tiene que hacer ejercicios que sean más inestables, con intensidades menores, para que esos problemas vayan desapareciendo. Y nada de eso se ve mucho en culturismo porque no se conoce. Entonces, mucha de la fatiga que produce estancamientos en las personas viene de la propia percepción del cuerpo, que como no es capaz de estabilizarse bien porque no ha aprendido nunca, llega a un punto donde comienza a limitar el reclutamiento de unidades motoras porque lo considera peligroso, porque hay una cadena de movimientos que no está funcionando óptimamente, porque el cuerpo no sabe estabilizarse. Y ahí vienen, dicen, no avanzo, no avanzo, bajé el volumen y sigo estancado, y sigo estancado. Y claro, porque han estado con máquinas, han estado con ejercicios que son estables o llevan mucho tiempo con un mismo ejercicio que ya está estabilizado y encontró una meseta adaptativa neuromuscular. Y ahí hay que hacer ciertas modificaciones entendiendo cómo funciona todo esto de la base. Entonces, una persona que no entiende esto, un entrenador te va a decir, bájale el volumen. Baja el volumen de entrenamiento, es fatiga acumulada. Tómate una semana de descarga. Claro, la semana de descarga puede funcionar porque lo que haces tú ahí es eliminar las últimas adaptaciones que conseguiste, bajarla. Entonces, cuando tú vuelves, si eres capaz de saltarte el límite que tenías antes, vas a seguir progresando. Pero también está la posibilidad de volver a caer en el mismo y seguir estancado. Y le pasa a mucha gente, le pasa a mucha gente. Y como te digo, todo esto es causa de que no entienden lo que es realmente la estabilidad y de que no entienden que, por ejemplo, una búlgara en ciertas condiciones puede ser muy estable y en otras condiciones puede ser muy inestable. Un press banca puede ser muy estable, una sentadilla puede ser muy estable o puede ser muy inestable en base de cómo se ha progresado y de cómo se ha hecho esa progresión de carga. Y todo esto, si no se entiende de base, te encuentras con entrenadores que lo único que prescriben es súbele repetición y cuando llegues a 12, súbele el peso. De ahí le sube a 12 de nuevo y le sube el peso. Sigue sumando repetición y le suma. Y esa es toda la prescripción que da cierto tipo de entrenadores. Y cuando alguien le dice, me duele la rodilla, me dolió el hombro en este ejercicio, eh, y, y- y no saben cómo actuar frente a esas cosas porque no entienden el por qué puede estar pasando. Entonces, todo eso es en base justo a lo que decías tú, a esta sobreinformación
de pseudociencia que tenemos en este momento en redes sociales. Tiene la confusión de entender lo básico. O sea, yo creo que para poder analizar si algo está bien o está mal, es irte primero a lo básico, a lo esencial, aprender lo básico, lo esencial, qué es la tensión mecánica, qué es una unidad motora una unidad motora, cómo se van activando. Cuando uno aprende lo básico, ya puede ir como que poco a poco encajando las piezas, ¿no? Y esto no tiene sentido lo que está hablando aquí. Por ejemplo, justamente en lo que mencionas, si un mono articular es mejor, porque también mencionan lo que es la fatiga, ¿no? La fatiga de un multiarticular, acumulas más fatiga porque estás entrenando más músculos, por lo tanto te vas a cansar mucho más y no vas a poder progresar y te vas a estancar, ¿no? Pero según lo que mencionas, esta fatiga se puede adaptar con el tiempo. O sea, alguien También que tiene grado. empieza con de un monoarticular de un ejercicio muy aislado, de una máquina, por ejemplo, de un press a un press con barra libre, obviamente que ese cambio le va a afectar, le va a cansar, pero de ahí poco a poco se va a adaptar y va a sacarle el provecho justo a ese ejercicio, ¿verdad? También tiene grado y eso lo vemos si también nos vamos a mirar otros deportes. Por ejemplo, si nosotros vemos las carreras de medio fondo, por darte un ejemplo. Ujú. Si tú de la nada dices, yo quiero hacer medio fondo, quiero correr 400 metros de pista. Tú la primera vez vas a partir y te vas a demorar, qué sé yo, media hora en hacer 400 metros y vas a quedar cansadísimo. A medida que tú vas entrenando, vas a poder hacer eso más rápido y a la vez vas a terminar cada vez menos cansado. ¿Y qué es lo que se está adaptando ahí? Los músculos, ya sea músculo cardíaco y músculo estriado. Se están adaptando a la capacidad de generar fuerza por más tiempo y terminar menos agotado. Y en el trabajo de fuerza a otro nivel, pero pasa lo mismo. Cuando tú realizas una repetición más, puede que te hayas hecho más fuerte o más resistente. Puede que tú tengas mayor capacidad de fuerza o puede que la fuerza relativa o que estás perdiendo de repetición a repetición sea menos. Y eso mucha gente lo puede ver como van a tomar y van a tener, por ejemplo, un RM de banca de 100. ¿Ya? Hago una repetición de press de banca con 100 kilos. Con 110 kilos me salen 6 repeticiones. Ya, voy a entrenar o sea, perdón, con 90 kilos me salen 6 repeticiones. Entonces estoy entrenando con 90 kilos, ahora me salen 7, ahora me salen 8. Me voy a tomar el RM en banca, 100. No aumentó el RM, porque no aumenté mi fuerza total. No estoy produciendo más fuerza total, estoy produciendo, lo que logré es que la fatiga que se va acumulando de repetición a repetición sea menos. Entonces, probablemente, quizás puede ser que no estoy teniendo más sarcómeros todavía para producir más fuerza. O la cantidad de sarcómeros no son lo suficiente para mover más de 100 kilos. Pero sí puedo mover más repeticiones. Y esas son adaptaciones a la fatiga. También lo podemos ver si nosotros nos ponemos la tarea de ir disminuyendo levemente los tiempos de descanso. Yo hago una serie de hack y tengo que descansar 5 minutos porque no me recupero mi capacidad cardiovascular, no se recupera ante los 5 minutos. Pero voy a tomar la siguiente serie un poquito antes de recuperarme. Me voy a tomar las pulsaciones. Y yo mis pulsaciones en reposo son, digamos, 60. No voy a esperar a bajar a 60 para hacer la siguiente serie. La voy a tomar en 80. Y me voy a dar cuenta que a medida que pasan las sesiones, con los mismos 3 minutos, que antes descansaba 5, ahora con los mismos 3, sí estoy llegando a 60. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Más eficiente mi entrenamiento. Gracias a una capacidad adaptativa de la fatiga, hice más eficiente mi entrenamiento porque ya no tengo que descansar 5
5 minutos entre series. Puedo descansar 3 solamente. Esa es otra adaptación de la fatiga. Otra adaptación es en cuanto al volumen, donde yo estoy haciendo 10 series de cuádriceps en una sesión, quiero aumentarlo a 12. Cuando lo aumento a 12, muy probablemente la siguiente sesión voy a rendir menos. Y eso no quiere decir todavía que me pasé del volumen. Quiere decir que todavía no me adapto a esas 2 series extras. Tengo que darle un tiempo, unas 2 o 3 semanas. Y ahí la gente se da cuenta que a la tercera semana sí ya comencé a progresar de nuevo con 12 series y no con 10. Y 12 series en las que yo progreso son mejor que 10 series en las que progreso. Porque es más volumen de entrenamiento, es más estímulo acumulado, es más hipertrofia. ¿Qué pasa? Que la gente dice, ahora estoy haciendo 8 series, me estanqué, pero no ve lo que hablábamos antes, que puede que el estancamiento no sea por fatiga, por volumen, sino que sea por otros factores, que sea por inhibición de reclutamiento, porque el ambiente en el gimnasio no me está favoreciendo, hace mucho calor, siento mucho frío, estoy durmiendo mal en las noches, tengo un problema que me está afectando. Siempre que voy a entrenar, llega a entrenar al lado mío un tipo con un perfume que me molesta. Todos esos factores sensoriales afectan al reclutamiento. Y yo le he hecho toda la culpa a la fatiga producida por el volumen de entrenamiento. Y pierdo de generar más adaptaciones por limitar ese volumen, porque según yo, ese volumen me está limitando el progreso. Y posiblemente no es así. Tengo que revisar todos los factores y tengo que darle un tiempo también al volumen para que se adapte. Y después de unas semanas con ese nuevo volumen, recién yo ya puedo empezar a pensar, a ver, todos mis factores están iguales, todo está igual, lo único que cambié fue el aumento de volumen, ya llevo 3 semanas y no progreso. Y inclusive que no progreso, decaí en el rendimiento. Listo, ahora sí puedo determinar que ese volumen no es recuperable para mis condiciones actuales. Y aún así, no la primera opción sería bajar el volumen, sino que revisar mis condiciones actuales. ¿Puedo dormir 1 hora más? Estoy durmiendo 6 horas. ¿Puedo dormir 7? Estoy consumiendo pocas calorías. ¿Puedo consumir más dentro de lo que yo tengo pactado? Eh, Estoy haciendo mucho cardio. ¿Puedo bajar el cardio en pos de mejorar mis adaptaciones musculares gracias a aumentar el volumen? Entonces son muchos factores que uno puede revisar para maximizar las ganancias sin antes quitarle volumen de entrenamiento a nuestras sesiones. Y para eso hay que entender, obviamente, lo que te digo, hay que entender realmente cómo funcionan los mecanismos de fatiga, qué los producen, cuáles son adaptables, cuáles no, cómo se adaptan, etcétera. Entonces, ¿qué nos metieron miedo? Toda la fatiga es mala. Y yo de eso saqué una frase que entre algunos seguidores se popularizó un poco, que es, ¿qué queremos entrenar? ¿Hipertrofia o hipofatiga? O sea, ¿qué estoy entrenando? ¿Hipertrofia o hipofatiga? Porque si vamos a entrenar hipofatiga, hagamos una serie de una repetición, vámonos para la casa y volvamos el otro mes. Y eso va a ser la mínima fatiga que podemos tener. Pero si yo quiero hipertrofia, lo que yo busco es el máximo estímulo posible y que la fatiga que eso conlleve no sobrepase ese estímulo. Cuando la fatiga es perjudicial, cuando esa fatiga hace que mi estímulo sea menor, ahí me pasé. Pero si yo tengo este estímulo y esta fatiga, y ahora tengo este estímulo y esta fatiga, y ahora tengo este estímulo y la fatiga la traigo aquí de colita, pero aún el estímulo es mayor, si lo que yo busco es maximizar, todavía está bien. Ahora ya si buscamos eficiencia en el entrenamiento ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque claro, yo tengo esta fatiga, este estímulo y este tiempo. Ahora, si yo quiero este estímulo, voy a acumular esta fatiga y este tiempo. No, ya no es eficiente para mí. Ujú. Tengo otras cosas que hacer, tengo otra vida que atender, no quiero andar así todo cansado en el día, no quiero que se me haga una obligación ir a entrenar, todo lo que pasa cuando estamos muy al límite, que no es algo que una persona que no quiere competir tenga que soportar. O sea, no es lógico que lo que tú estás haciendo para mejorar tu estilo de vida termine arruinándotelo.
Entonces ya no es eficiente. Diferente es cuando tú tienes un enfoque de competir, donde tu estilo de vida no es el tema, sino que el tema es conseguir un objetivo que es ganar una competencia. Ahí sí nosotros podemos transar un poquito ciertas cosas de la vida. Sabemos que el deporte de alto rendimiento en ningún caso es sano, en ningún caso favorece la vida en familia y en ningún caso favorece la vida social. Entonces ya esos son otros temas, otras decisiones que toma cada quien. Pero todo eso, como te decía, para nosotros saber manipularlo, tenemos que conocer los mecanismos, pero como son realmente, no como nos han contado en la pseudociencia. Y esos mecanismos, hay algunos que se conocen bien y son muy diferentes a como lo están contando en redes sociales, y hay otros que ni siquiera los mejores investigadores los entienden 100%, porque hay temas muy complejos que todavía no se pueden determinar por la tecnología que tenemos en este momento y también por temas éticos de estudios que no se pueden hacer en humanos Mm. porque éticamente no son correctos. Y en este momento se están haciendo en sapos y en gatos. Hay muchos estudios de control motor que se hacen en gatos, algunos que se hacen en sapos, algunos que se hacen en aves. Pero muchas de esas cosas no son extrapolables a las personas Ujú. ya porque la biomecánica del animal es distinto. Entonces, obviamente, la funcionalidad de su unidad motora puede cambiar también. Y entre esas cosas está que hay teoría en que el principio de Hahnemann, que es algo que tenemos totalmente establecido, podría no ser así a todo evento. Podría haber veces donde el principio de Hahnemann, el reclutamiento no va de menor a mayor, sino que puede saltar arriba directamente o puede trabajar en línea. O sea, salta de una neurona motora a otra del mismo grado. No aumenta el reclutamiento, sino que se mantiene ahí. Y que explica varias cosas que pasan, como que por qué bajo el 30% de la carga no hay una hipertrofia significativa. Y es porque hay una teoría que dice, que está probada en animales, que dice que las neuronas motoras de bajo umbral son capaces de desactivarse y que se activa una compañera mientras ésta descansa. Entonces, esta está funcionando, esta unidad motora, cuando esta se cansa, vuelve esta otra. Entonces saltan de una a otra y como nunca se fatigan, porque van reemplazándose entre ellas, el reclutamiento nunca aumenta y por ende no se consigue una hipertrofia significativa con ese nivel de carga. Pero son teorías y que explican ciertas cosas, pero no están probadas porque, como te digo, hay limitaciones que son la ética y la tecnología en este momento. Pero tenemos gente en redes sociales que tiene la audacia de aseverar que saben bien cómo funciona eso cuando realmente no es así. Entonces, el principio de Hahnemann, poco a poco se van reclutando las unidades motoras y primero se tienen que activar o reclutar las de bajo umbral para luego activar las de alto umbral. No necesariamente ocurre, sino es que No, de puede. hecho, sí, de hecho en los movimientos reflejos no ocurre. O sea, en muchos movimientos reflejos no ocurre. Simplemente salta unidades motoras de alto umbral para generar un movimiento rápido. Eso es a nivel Mm, inconsciente. O sea, los reflejos no son a nivel voluntario, son todos automáticos. Por eso hay un dato aparte que una, una cosa nerd. Los reflejos no se mejoran. Los reflejos son o no son, pero no se mejoran. Lo que uno mejora son las reacciones. Pero algo que es reflejo va a ser siempre igual. O sea, un reflejo no se hace más rápido o más lento. La reacción puede ser mayor o menor, pero el reflejo siempre es igual porque es un acto involuntario. Lo dejo ahí como dato para gente que entrena artes marciales, que cree que puede mejorar los reflejos y no, lo que puede condicionar son sus reacciones, que mm. es distinto. Ya, y justo lo que mencionaste, eso del principio de Hahnemann, con la relación de fuerza y velocidad, entonces justamente eso es lo que mencionabas, solo las 5 últimas repeticiones son las más efectivas, no se da, No, para porque nada. si la persona empieza, no sé, con una carga explosiva o de forma, mejor, con un esfuerzo explosivo, ya se podrían estar activando desde un inicio
las unidades motoras de alto umbral. Sí, eso no solo teóricamente así, sino que también está probado. En deportes o en pruebas de salto, por ejemplo, salto largo, donde el movimiento es rápido desde el principio, o en temas de pliometría o de salto y que se han medido el reclutamiento pasa de 0 a 100 rápidamente. No necesita una fatiga previa para llegar a un 100%, sino que pasa de 0 a 100. Porque la lógica, o sea, es lógico, las unidades motoras de más alto umbral controlan fibras musculares rápidas. Rápidas. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que la única forma de reclutar esas unidades motoras es cuando realizamos un movimiento lento. No tiene sentido, porque las fibras son rápidas, entonces están hechas para moverse rápido. Entonces, ¿cómo yo no voy a poder reclutarlas de forma rápida si son fibras que están, que su propiedad principal es generar fuerza rápida? Entonces, ya con eso es una lógica indudable. Y luego vemos que el reclutamiento es por esfuerzo. Y yo a más esfuerzo hago, más reclutamiento tengo. Y cuando tengo un alto reclutamiento con poca fatiga y poca carga, el movimiento se vuelve rápido. Porque esa es una ley física que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, a más fuerza yo aplico porque tengo más unidades motoras funcionando con la misma masa, que es una carga determinada, voy a lograr mayor aceleración. Mm. Entonces, O sea, si yo hago un movimiento rápido, con una carga determinada con la que lo puedo hacer rápido, voy a tener un alto reclutamiento. Y ahora además, como esas fibras están hechas para generar fuerza de manera rápida, y fuerza en la fibra es igual a tensión mecánica, vamos a estar generando a velocidades más altas de lo que pensamos una tensión mecánica óptima para generar hipertrofia. Y eso se da hasta inclusive en el RIR 10. O sea, del RIR 10 en adelante ya podríamos estar hablando de que comienzan a acumularse repeticiones estimulantes. Y eso también lo podemos ver en estudios de resultados donde se comparan bajas repeticiones con repeticiones más altas, y las más altas ganan en el 95% de las veces cuando el protocolo de movimiento del ejercicio que se hizo les pide a los participantes que realicen un movimiento explosivo. Claro. mm, Si el estudio dice hagan el movimiento a la velocidad que quieran, posiblemente las últimas 5 sí sean las únicas que estimulan bien. Pero cuando le piden al participante que haga el movimiento de forma explosiva desde el inicio, siempre ganan más repeticiones que menos. Siempre. Entonces, las repeticiones antes de llegar al fallo son las que se hacen mucho más lentas. Se acumula, o sea, mejor dicho, se acumula desde si es que lo haces voluntariamente, la tensión, el esfuerzo desde un inicio, se va acumulando, hay tensión mecánica y se va acumulando con cada repetición. Y obviamente Exactamente. que al último las repeticiones cercanas al fallo también generan tensión mecánica, pero eso no quiere decir que solo esas son las que generan y esto no tiene nada que ver. Exactamente. No solo eso, sino que no solo no son las únicas que generan, sino que tampoco podríamos asegurar que son las que más generan. O sea, Mm, podrían estar muy similares a las anteriores. Y lo hemos visto también en estudios donde se hace a diferente RIR, o sea, un ejercicio terminó a RIR 4 y otro a RIR 1, ujú, pero hicieron la misma cantidad total de repeticiones. O sea, manipularon la carga ujú, para que a misma cantidad de repeticiones estos quedaran a RIR 1 y estos a RIR 4. ujú. Y la hipertrofia fue similar. Si Mm, estos, los que quedaban a RIR 1, con la misma cantidad de repeticiones que los de RIR 4, si estas a RIR 1 fueran más estimulantes, deberían haber tenido más hipertrofia que quienes quedaron a RIR 4 aún a la misma cantidad de repeticiones. Y no fue así. La hipertrofia entonces, fue similar porque muy probablemente las últimas repeticiones no acumulan más tensión mecánica, o sea, la tensión mecánica superior no acumula más estímulo, sino que simplemente acumula una repetición más. A más cercano al fallo, más repeticiones solamente acumulo, pero no más estimulantes que las anteriores. con lo que mencionas es que así tu repetición, justo esas últimas repeticiones,
la luches, no es tan necesario estarte demorando en esa concéntrica, luchando esa última repetición y que esa fase concéntrica te dure 10 segundos, 20 segundos. No significa que justo esa repetición sea más estimulante que las anteriores. No, justamente. No, porque ya cuando nosotros estamos peleando esa última repetición, eh, cada segundo que la peleamos es fatiga, son iones de calcio que vamos acumulando. Ujú. ¿Se entiende? Entonces el tema de las 5 repeticiones no, Muerto, no totalmente va, muerto. No, no va. no tiene un sustento donde pararse realmente. Porque aparte tenemos otro tema, y es que, o sea, tenemos varios temas por los cuales desmontar eso, que lo vimos nosotros en el podcast de las 5 repeticiones. Y uno de ellos es que las fibras rápidas se fatigan antes cuando las exigimos desde el principio a niveles altos de fuerza. O sea, a ver cómo me explico. Nosotros cuando las exigimos del principio con cargas moderadas, la fibra rápida no está, está generando tensión mecánica óptima, pero no máxima. Entonces su acumulación de fatiga no tiene una pendiente positiva muy empinada. Tiene una pendiente positiva hacia la acumulación de fatiga un poquito más plana, lo que la hace lograr llegar funcional a esa unidad motora hasta el final de la serie. En cambio, cuando la exigimos desde el principio con cargas pesadas, donde va a comenzar moviéndose lento, por ende, va a tener una mayor exigencia de tensión mecánica y a la vez una mayor acumulación de metabolitos fatigantes, la curva de fatiga de esa unidad motora es más, la pendiente mucho más hacia la vertical. Entonces, si mi serie termina aquí, esa unidad motora se va a fatigar aquí. O sea, posiblemente va a tener 3 repeticiones estimulantes, no 5. Y las últimas ya no va a ser la unidad motora de más alto umbral las que van a estar moviendo la carga. Van a ser las de mediano y bajo umbral. Entonces, aún más, es aún más también perjudicial en ese sentido trabajar a 5 repeticiones, porque muy probablemente esas 5 3 van a ser estimulantes solamente, según el modelo de Potvin, que es un modelo de reclutamiento incluyendo la fatiga. Y por otro lado el modelo de las 5 repeticiones se basa en que al 85% de la carga máxima, los músculos tienen su máximo reclutamiento. Y eso solamente se hizo en base a la medición del bíceps. Pero hay estudios que miden variados músculos y hay músculos que al 60% ya tienen su máximo reclutamiento y otros al 80% y otros al 70%. No todos los músculos tienen su máximo reclutamiento a la misma carga. Y eso Mm. también va a depender mucho de tu aprendizaje motriz previo. Por ejemplo, si tú has sido deportista eh, de deportes que utilicen mucho el tren inferior, muy posiblemente tus músculos, tus unidades motoras de tus músculos de las piernas obtengan reclutamientos más altos con mucho menos esfuerzo que de una persona que realizaba deportes, por ejemplo, de mano nomás, o que no ha realizado deporte nunca. Entonces, todas esas experiencias motrices también van a cambiar Mm. la forma en que tu sistema va a ser capaz de reclutar o no tus músculos de distintas secciones del cuerpo. Entonces, con el tema de las repeticiones estimulantes que se puede dar desde el principio, y justo lo que mencionas que hay una investigación en la cual te compara bajas repeticiones con altas repeticiones, manteniendo el mismo volumen, se logra la misma hipertrofia, las mismas ganancias. Claro, Entonces, se podría decir que si con esta nueva tendencia de que deben trabajar como máximo 8 repeticiones, de 5 a 8, porque no es necesario ir a más por el modelo de las 5 últimas repeticiones, y que para ahorrar fatiga deben hacer pocas series. Entonces, ese tipo de entrenamiento de pocas series y pocas repeticiones es muy inferior a un entrenamiento de altas repeticiones con series moderadas.
Ya, ahí está el tema trampa. Es que no es muy inferior porque la mayor cantidad de la hipertrofia que va a conseguir una persona la va a conseguir en ese rango. O sea, eh, es un rango, es una forma eficiente de entrenar, donde te va a entregar el 70% de tu ganancia. Luego el otro 20% lo va a hacer el utilizar un rango de repeticiones mayor, de 8 a 12. Y un 10% extra lo va a dar el volumen extra. Porque más volumen sí va a dar más hipertrofia, pero con rendimientos muy decrecientes. Entonces, justamente esas son las dos trampas de ese sistema y por qué se popularizó tanto. Primero, porque a ese nivel de repeticiones se potencian mucho más las adaptaciones neuromusculares. Entonces, la sobrecarga progresiva salta mucho más rápido. Entonces, la gente piensa que es más fuerza, más músculo per se, y no es así. Eso es lo primero. Y lo otro es que igual van a crecer. Igual van a aumentar su masa muscular de forma significativa. O sea, no es que se vayan a quedar flacos y vayan a perder de ganar músculos con eso. Pero con el otro sistema va a ser, le van a dar un delta extra. O sea, si van de 8 a 12, de 8 a 15 y aumentan el volumen entre 6 y, o sea, mantienen un volumen de 6 a 12 series, no de 4 a 6 sino que de 6 a 12 van a tener un delta extra de ganancias musculares que en el corto plazo puede que no se aprecie, pero en el mediano plazo sí se va a apreciar. O sea, a los 2 años esa diferencia sí se va a ver. Si una persona quiere hacer bajas repeticiones, bajo volumen, si quiere lograr o exprimir o tener las mejores ganancias o más ganancias, tendría que trabajar con más volumen, aumentar el volumen de entrenamiento si es que va a trabajar a bajas repeticiones. Claro, si va a trabajar a bajas repeticiones, tiene que sí o sí estar en el rango alto de la tabla de eficiencia, que serían por lo menos 10 12 series por grupo muscular. Con respecto a eso, entonces, el aumento de volumen, bueno, yo lo veo casi seguido, que está muy satanizado, cuando a veces le menciono a personas, yo estoy haciendo ahorita para pectoral unas 13, 14 series por semana, ¿no? Y me dicen, wow, ¿por qué tanto? Si con 8 basta. Esa variación en la cual uno entrena con bajo volumen y uno que entrena con alto volumen puede ser suficiente, o sea, ese bajo volumen. Sí, totalmente. Sí, un bajo volumen. Mira, lo que pasa mucho con la validación del bajo volumen es, uno, lo usa gente que nunca ha entrenado y que va a crecer con cualquier estímulo extra que tenga. Entonces le va a dar resultados. Y otro, te lo muestran personas que ya están muy desarrolladas y por ende, para ellos va a ser casi un volumen de mantención y van a justificar esas pequeñas ganancias extra como que por ser avanzados ya no pueden crecer significativamente. Entonces, con esas dos cosas lo validan. Pero una persona que inicia e inicia con un volumen ascendente va a tener muchas mejores ganancias a largo plazo que una persona que inicia con unos volúmenes muy bajos. Pero ambos al corto plazo van a tener resultados. Ya no va a ser significativo tanto al corto plazo. O sea, a los 6 meses van a andar por ahí, al año van a estar ahí ya por ahí, ya de los 2 años, cuando empieza la maduración del entrenamiento, donde uno aprende a pelear repeticiones, donde uno aprende a descansar entre series, donde uno aprende a entrenar ya mejor, ahí ya se empiezan a ver un poquito más las diferencias. Y ese volumen que se va a ir aumentando, aquí entramos al tema de la frecuencia. Por ejemplo, hubo un culturista, un argentino, que dijo que él entrena frecuencia uno y bueno, un montón de gente se le lanzó encima, ¿no? Que decía, no, que debes hacer frecuencia 2 que frecuencia 3 que es lo mejor, pero a él le funcionaba frecuencia uno. ¿Qué diferencia hay? Es mejor entrenar con más frecuencia? ¿O es diferente en una persona que es culturista y alguien que solo va por entrenar? Si no, más frecuencia no es mejor de por sí. O sea, no per se, o sea, no a todo evento. No a todo evento más frecuencia es mejor. Se ha visto en estudios, en varios estudios, que la frecuencia 2 sí puede ser superior a la frecuencia 1, pero la frecuencia 3
en algunos eventos podría incluso ser inferior a la frecuencia uno. Porque ahí va a depender mucho de la intensidad del entrenamiento y del volumen total. Entonces, un culturista es muy probable que con una frecuencia uno sea capaz de exprimir cada serie lo suficiente como para tener un desarrollo máximo u óptimo para él con una frecuencia uno. Y con una frecuencia 2 va a tratar de hacer lo mismo y ya va a ser demasiado para él, porque son 2 veces en la semana, llegando a esos niveles de exigencia. Niveles de exigencia que a lo mejor una persona común y corriente que no tiene una mentalidad con una meta clara, no va a llegar. Es posible que un culturista de competencia entrene mucho mejor, no en selección de ejercicio, no inclusive ni en técnica quizás, pero sí en agresividad que una persona normal, porque tiene en su mente un objetivo más claro y eso hace que inhiba un poquito la fatiga central. Eso que es cuando tú llevas 10 series de la sesión y ya estás como, quiero irme para la casa, yo tengo cosas que hacer, eh, me llamó mi novia, me está esperando, qué sé yo, todas esas cosas que están en la mente de una persona común y corriente. Tengo que entregar un trabajo en la U, a diferencia de un culturista que está pensando, próxima serie tengo que explotarla porque tengo que llegar en mi mejor condición a la competencia de final de año. Siguiente serie tengo que darlo todo y en su mente lo único que está es crecer músculo. Nada más que crecer músculo. Entonces esa capacidad da un cambio en la percepción de esfuerzo. Entonces, muy probable un culturista entrene a niveles muy superiores que una persona común y corriente en cuanto a reclutamiento y en cuanto a la capacidad de exprimir una serie. Y eso obviamente le va a acumular un daño muscular y una fatiga que se va a presentar durante la semana por más tiempo que una persona que no lo haga. Entonces, posiblemente esa persona puede que no le funcione una frecuencia 2 realmente, no que no sepa cómo hacerlo, sino que ya probándolo en él no le funcionó y es totalmente válido y posible. Algo que me está llamando mucho la atención, bueno, que ya surgió hace un tiempo, es sobre las rutinas o que satanizaban bastante las rutinas 4x12 que decían, no, un entrenamiento en la cual tienes 4x12 en pectoral inclinado, y ahí 4x12 en bíceps con barra, de ahí 4x12 en press plano. ¿Está mal en verdad hacer esto si es que tú Es, tienes el inefici- volumen controlado? es ineficiente, más no ineficaz. Nuevamente, ¿por qué? Porque tú tienes dos formas de que un 4x12 te funcione bien. Uno, hacer 4x12 pero modificando la carga de serie en serie. O sea, yo parto con 12 repeticiones con X peso. En la siguiente serie no me deberían salir 12, pero bajo la carga. Entonces me salen 12. Y bajo la carga para la siguiente, o sea, una decreciente. Y en todas me salen 12 y en todas me van a salir 12 con máximo esfuerzo, porque bajé la carga. La otra opción es que la primera serie la llevo a 12 y quiero RIR 5. Va a ser una serie con poca repetición efectiva, pero aún así va a tener repetición efectiva. Ujú, Luego la siguiente la tengo a RIR 3, la siguiente a RIR 2 y la ujú. última al fallo. Y voy a estar en todas 4x12, pero en diferente intensidad cada una. Pero al final la suma completa igual me va a dar un estímulo óptimo. O sea, un estímulo eficaz, perdón. Eficaz, pero no óptimo ni máximo. Pero eficaz. O Claro, sea, voy a crecer pero igual. No, no a lo más que podría estar creciendo, pero voy a crecer igual. claro, pero con respecto a las series por el grupo muscular, no tiene nada de No, malo yo si es puedo, o que sea, yo puedo hacer 5 o 6 series de hack. si yo tengo pactado el hacer 10 series para cuádriceps, puedo tomarme las 10 series en la hack. Y el problema es que, claro, cada serie extra en la misma máquina va a conllevar una carga psicológica que puede afectarme el rendimiento. Pero fisiológicamente es lo mismo que haga 4 en la hack, o sea, 6 series en la hack, a que si hago 4 en la hack y 4 y 2 en la prensa, o si hago 2 en la hack, 2 en la prensa y 2 en la Smith. Lo único que va a cambiar van a ser
cierta relación de estímulo entre glúteo y cuádriceps, pero al final de cuentas son todas series estimulantes para el cuádriceps igual. O sea, no tiene sentido eso de no, es que si haces hack y sentadilla es redundante, o si haces más de cuatro en la hack, no sirve. Yo personalmente no pongo nunca más de dos o tres en la hack por un tema de que tiene una carga psicológica muy alta la hack, por ser tan demandante al inicio. Hay mucho esfuerzo mental en cuanto a la percepción de esfuerzo. Entonces ya para la cuarta serie, una persona común y corriente ya no quiere hacerla porque ya, aunque pueda, aunque físicamente pueda, psicológicamente ya no quiere tomar esa cuarta serie. Pero son otros temas diferentes a lo fisiológico. Son un poquito más ya que tienen relación con la percepción de esfuerzo y que eso puede afectar el reclutamiento. Esa postura que dicen de el músculo que te interesa crecer o el rezagado, ponlo al inicio de la rutina para que tenga todo el estímulo porque me estás iniciando, estás fresquito, puedes darle mejor. ¿Está bien o no hay diferencia Sí, entre ponerlo a la en, mitad, al último? no, en el 90% de los casos está correcto, lo que no quiere decir que tenga que ser un monoarticular al principio, puede ser un multiarticular que tenga de motor principal ese músculo, pero hay ciertos músculos que podríamos ponerlo a la mitad y no va a influir mucho, que son, podría ser el pectoral, el bíceps y el tríceps, porque son músculos con muy alta activación voluntaria, entonces que aún con fatiga central podemos darle un buen reclutamiento. Entonces esos músculos, por ejemplo, bíceps, podría favorecernos quizás ponerlo al principio, pero no va a ser tan significativo como otro músculo si lo ponemos a la mitad. Ahora, el cuádriceps es un músculo con baja activación voluntaria que convendría ponerlo al principio si lo queremos mejorar. El glúteo también sería un músculo, la espalda en general son músculos que convendría ponerlo al principio, los hombros, gastrocnemio, entonces músculos pequeños que no aportan tanta fatiga central y que tienen baja activación o mediana activación voluntaria, sí convendría ponerlo al principio. Músculos como el bíceps, que son músculos que tienen alta activación voluntaria, daría lo mismo ponerlo al principio o a la mitad. Al final no lo pondría si lo quiero mejorar, pero principio o mitad daría lo mismo. Otra cosa que quería comentarte sobre los splits que están saliendo ahora. Por ejemplo, se está poniendo de moda bastante full body con el upper lower. ¿Esos splits son superiores al PPL, al Arnold Split? No, el split que va a ser el mejor para uno es el que se adecue a el volumen que yo necesito a la semana y a mi vida social. Entonces, con el split que yo pueda hacer de mejor forma eso y progresar, va a ser el que va a ser mejor para mí. Hay gente que, por ejemplo, aguanta cuatro series de bíceps a la semana y con seis series ya no hay caso que progrese. Se estancan, ya es un tema de que el bíceps tiene de ellos, tiene una muy alta activación voluntaria y tienen ellos una capacidad muy alta de pelear esa serie. Entonces el bíceps necesita más descanso porque cada una de esas series es muy hipertrófica pero a la vez muy fatigante. Entonces esa persona, posiblemente un split de tres veces a la semana, donde en los tres, o sea, una frecuencia 3 como un full body, donde en los tres le meta dos series al bíceps, no va a ser la mejor. Pero esa misma persona quizás no puede ir más de tres veces a la semana al gimnasio y lo que más le acomoda para asegurarse que va a poder darle a lo menos una sesión a todos los músculos es un full body. Por ejemplo, yo me vi en una condición donde no sabía si una semana podía ir un día, podía ir dos o podía ir tres. Entonces ahí yo me implementé un full body porque con eso me aseguraba que por lo menos una vez a la semana todos los músculos iban a recibir un estímulo mínimo. Ya si podía ir dos mejor y si podía ir tres mejor. Pero con eso me aseguraba y lo mismo veo con los clientes cuando me dicen, mira, hay semanas que puedo ir una vez, hay semanas que puedo ir dos, hay semanas que puedo ir tres, full body. Y así nos aseguramos que por lo menos una vez a la semana todos los músculos reciban estímulo. Otras personas que saben que van a ir cuatro veces a la semana, fijo. Me acomoda mejor un upper lower. Otras personas que quieren ir cinco veces a la semana porque el gimnasio los desestresa
ahí tenemos que hacer ya otra modificación. Entonces, es más dependiente de eso que de cuál es el split perfecto que le gana a todos los demás. Ok, dependiendo de la persona. Claro, Eh, mucho del contexto y el volumen que quiera, con el que se quiera ok. trabajar. Sobre la conexión mente-músculo, ¿cuál es tu postura? Que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque, como te decía, el sistema nervioso central va a decidir en base a varios factores propioceptivos que nosotros no manejamos directamente, qué músculo es el que va a tener la ventaja en un momento para activarse. Entonces, sería como que yo estuviera haciendo un jalón y pensara en el gastronemio y eso activara más el gastronemio que el dorsal. No tiene ningún sentido. O que yo por pensar en el bíceps tenga más estímulo en el bíceps que en el dorsal en un jalón. O sea, se confundió la conexión mente-músculo con la intencionalidad del movimiento, donde no es que yo tengo que pensar en el dorsal, sino que tengo que pensar en que el movimiento tiene que ser de cierta forma. Mm. Y cuando yo estoy aprendiendo ese movimiento, es importante que yo piense, a ver, lo que tengo que hacer yo es extender el hombro hacia atrás, llevar el codo a la cadera. Esa intencionalidad de movimiento sí tiene un sentido, porque va a hacer que mi articulación se mueva de cierta forma, en cierto ángulo, hasta cierto punto. Pero se ha probado en estudios de electromiografía donde a la persona se le indica, mire, piense en tal músculo que está moviendo y a otra persona se la deja sola y al principio, porque tiene un efecto el pensar, al principio sí se activa el músculo más de la persona que está pensando en el músculo, pero a niveles muy bajos sobre el otro. ¿Por qué? Porque hay un tema que es la ideomotricidad. Cuando yo imagino un movimiento, aunque no lo haga, se activan las fibras de los músculos que realizan ese movimiento, porque el cerebro sabe qué músculos tiene que activar para cierto movimiento. Entonces, cuando yo lo imagino, se eleva un poquito la activación de eso, está comprobado, de esos músculos. Y eso es lo que pasa en esos niveles cuando a una persona se le indica, piensa en el dorsal cuando haga ya, va a tener una activación superior a quien no piensa. Pero a medida que el esfuerzo va creciendo, se va igualando y después no hay diferencia alguna en la última, cuando ya el esfuerzo es máximo, no hay diferencia. Simplemente es activación, no necesariamente se traslada a mayores ganancias, mayor hipertrofia. No, no, lo que ayuda a eso de la conexión mente-músculo es, como te digo, a modular el movimiento más que todo. A ver que Ok. el movimiento esté siendo correcto, que no estemos haciendo un movimiento compensatorio a lo que queremos hacer. Ahora, como penúltima pregunta, ¿qué consejo tú podrías dar a alguien que, clásicas preguntas, tengo un músculo rezagado, el bíceps o el tríceps no me crece? ¿Qué pautas le recomendarías a esa persona? Hay varias cosas que hay que ir probando, pero lo primero es aumentar el volumen. Eso es lo primero. Lo que mucho Chris Berliano, mucho Chris Berliano diría que no es lo óptimo, eso es lo óptimo. Lo primero es aumentar el volumen. Luego de eso hay que ver en qué rango de repeticiones la persona puede sacar su mayor partido en cuanto a la percepción de esfuerzo. Y ahí hay que ir trabajando esos temas. Luego hay que ver también los descansos de ese músculo, cómo están llevándose a cabo y qué movimientos que trabajan ese músculo le favorecen a la persona, ya sea por palanca, ya sea por percepción de esfuerzo. Y obviamente, como te decía, en ciertos músculos, ponerlo al inicio tanto de la semana, que es cuando se tiene sábado y domingo libre, es bueno partir el lunes con los músculos que más queremos priorizar porque estamos con nuestro sistema más descansado, ponerlos primero en la semana y primero en la sesión. Ya, Pero buenos tips. el volumen es el rey. Cuando estamos hablando de que sabemos entrenar con intensidad, ya la intensidad no es un factor, porque lo Ujú, estamos haciendo, el volumen es lo ujú. siguiente, Ok, hasta encontrar tu máximo el máximo volumen. recuperable.
Bueno, como última pregunta, ya para terminar, ¿qué consejo tú le darías a las personas principiantes que recién, no sé, van un mes, dos, tres meses, hasta un año en el gimnasio y obviamente van a ver redes sociales, van a ver TikTok? ¿Qué recomendaciones le das sobre la información que hay actualmente? Y también, ¿qué recomendación para aquellos que confunden esta información que hay? O ¿a quién le creo? Ese de ¿a quién le creo? ¿Cuál es mejor? ¿Qué consejo le darías tú para esas personas Bueno, que... mira, justo hoy día subí un video sobre eso. La gente tiene que primero fijarse cuál es el objetivo que tiene ella de ver información en redes sociales. ¿Qué es lo que quiero conseguir yo de redes sociales? ¿Quiero conseguir un entendimiento profundo de un tema en particular o quiero que me digan cómo progresar simplemente? Entonces, si tú lo que quieres es que te digan cómo progresar, puedes tomar dos, tres influencers, poner a prueba lo que ellos dicen en un periodo de tiempo y ver si te funcionó. Si te funcionó, quédate con ellos. No importa si están bien, están mal, quédate con ellos y sigue progresando con lo que ellos dicen. Cuando te estanques con lo que ellos dicen, salta otro que diga algo diferente, lo pruebas y si te funcionó, ahí te quedas. Eso es para una persona que lo que quiere es no pagar un entrenador personal y tener unos resultados ligeramente buenos en el gimnasio. Ahora, si lo que quiere la persona es un entendimiento profundo, tiene que buscar a los creadores de contenido que se basen en sus conclusiones, en sus estudios, que hagan su investigación. Si ven a alguien con un gráfico de Berlitz diciendo, este gráfico dice que esto y por esto es así, eso ya se está basando en conclusiones de otra persona y por ende él no se hace cargo de la información. Y si no se hace cargo es porque una persona que no tiene un nivel crítico y no tiene tampoco la capacidad de ir a buscar la información y entregarla de una forma correcta. Entonces traten de elegir a esos que dan su información. Lamentablemente son los que tienen menos visibilidad porque la gente que nos pasamos mucho tiempo leyendo estudios, analizándolos, comparándolos y debatiendo con otras personas, tenemos poco tiempo para editar videos, para hacer un guión, para entregar la información de forma espectacular. De esa gente que es responsable, tenemos algunos, como Fran Pérez, por ejemplo, que él tiene buena visibilidad, porque él tiene muy buena visibilidad porque aparte de dar buena información, tiene un físico increíble y eso también vende. Claro. Entonces, Fran Pérez yo sé que es una persona responsable porque él muchas de las cosas que tiene dudas, me las consulta, las conversamos, las analizamos, que fue con el primero con el que empecé a analizar el tema de las 5 repeticiones estimulantes, las analizamos, llegamos a consenso y en base a eso él saca su información. A la vez nosotros creamos un grupo de creadores e investigadores donde está, no sé si la gente los conoce, Ángel Gardi, está JFit, está Fran Pérez y está Pedro Pérez, que también es un español que también hace contenido basado en ciencia. Y nosotros ahí nos compartimos información, nos damos datos de estudios que salieron, nos compartimos estudios, los conversamos y vamos creando este conocimiento, pero en base a lo que nosotros vamos descubriendo y vamos concluyendo. No en base a lo que diga Chris Berle, no en base a lo que diga, qué sé yo, TNF o Paul Carter. No, esa gente a nosotros nos sirve mucho porque dan a conocer ciertos estudios a los que no tenemos acceso al principio nosotros. Mm. Pero después de eso la información la tomamos y la analizamos nosotros. Entonces traten de buscar a ese tipo de creador de contenido. En habla inglesa está Juan Zamudio. Ahora todo el tema del neuromechanical matching hizo surgir a personas que no se dedicaban a esto, que por ahora tienen muy pocos seguidores, pero son personas que son muy capas en el tema, muy especialistas en el tema del control motor. Y aquí que quede claro que los temas que van a empezar a ver en redes sociales en habla inglesa, que ya lo está hablando
Quintón, que Quintón es el que inventó el press Quintón, ese que se pone en la... Ya, él es Quintón, tiene cierta cantidad de seguidores. Jackson Ripper, que es el novio de Scientific Snitch, que ella es muy famosa, y él también tiene cierta fama ahora. Eh, Juan Zamudio tiene muy pocos seguidores, pero es muy capo, pero esta gente con más seguidores ya está hablando del tema de cómo realmente funciona el control motor. Porque cuando salieron con todo esto el Neuromechanical Matching, aparecieron gente como McMahon, que es doctor en biomecánica y neurociencia, y otras cuentas más que son especialistas en el tema, a decir, no, esto no es así, esto es de de esta forma. Entonces estas personas llegaron a esas cuentas y la están haciendo ahora, la están levantando porque están dándose cuenta, de eso, de hecho Jackson en un video lo dijo, no puedo opinar bien de este tema porque me acabo de dar cuenta que no sé tanto como pensaba. Me fui a leer unos papers y me di cuenta que no sé tanto como yo pensaba. Y la premisa de esto, para que la gente sepa que nosotros el podcast de Control Motor lo grabamos hace como 2 meses más o menos. Y lo que se está hablando ahora en redes y se va a empezar a hablar es justamente lo que nosotros hablamos en el podcast de Control Motor, lo que yo vengo hablando sobre cómo funciona el control motor y por qué la estabilidad funciona de una forma distinta a la que nos vienen diciendo, eh, por qué los ejercicios libres, si nosotros aprendemos a estabilizarlos, son tan hipertróficos como los ejercicios compuestos, o sea, como los ejercicios más estables, entre comillas. Todos esos temas se explican en base a cómo ahora están explicando que realmente es el control motor. Entonces, lo importante es que se sepa que aquí en Latinoamérica, porque siempre hablan de que nos lleva la Ujú. delantera, nosotros empezamos a hablar de esto y tenemos los videos y tenemos los podcasts grabados hace más tiempo de lo que va a salir ahora en habla inglesa el tema de discusión. Así que es importante eso que llevábamos, ya traíamos nosotros adelantado esta información ya sobre cómo funciona realmente el control motor y ahora varias de esas personas se están dando cuenta de que justamente esa simplificación que tenían, de que más peso en más reclutamiento y más estabilidad en más reclutamiento y menos articulaciones, más reclutamiento, no es tan así y van a ver que ahora eso va a empezar a explotar en la habla inglesa también. ¿Te refieres al podcast que estabas con Jan y no me acuerdo el Sí, nombre del chico? Ángel, Ángel. el Fruity Punch. Ese, Sí, ese Ángel. podcast. Sí, ese podcast y el de reclutamiento. En esos dos podcasts hablamos sobre los temas que ahora van a empezar a ver ustedes en redes sociales en habla inglesa, seguramente. No, sí, ese podcast de control motor estuvo muy denso, la verdad. Estaba como que, ¿qué tiene que ver? Y yo estaba, ay, ¿y esto qué tiene que ver con el entrenamiento? Y ahí, va, se empezaban a explayar un poco más, un poco más. Y yo, wow, o sea, es mucho más complejo de lo que uno pensaba. Sí, la idea de esos podcasts, la verdad que eran bien más o menos densos. Tratamos de que fueran explicaciones y no tanto datos, porque podríamos haber hecho el podcast Sí. con puro gráfico y fórmula, Sí. eh, pero la idea era dar la explicación del tema para sentar bases, tanto fisiológicas como neurológicas, para una próxima, a lo mejor este otro año ya empezar un podcast ya con más consejos prácticos, pero teniendo en cuenta que hay una primera temporada con las bases de cómo funciona de manera general todo el tema de la tensión mecánica, el reclutamiento, el control motor, la fatiga, etcétera. Que ya es un previo para lo que se viene luego. Sí, sí, estábamos Oh. haciendo un prólogo de tarea para la casa, que la gente lo vea, que tome nota de eso y que obviamente vaya a buscar la información, o sea, no nos crea, sí, no nos tiene que creer. Yo lo que hablamos ahí oigan, pongan la atención a esto, vayan a ver si es cierto y lo van a encontrar porque nada de lo que hemos estado hablando ha nacido de mi imaginación, son todas cosas que hemos estudiado, que hemos revisado en muchísimos estudios. El tema de los multiarticulares, nosotros revisamos muchísimos estudios con Jan, eh, le dimos harto tiempo a eso. Jan hizo un documento que yo lo tengo que subir al Patreon, que son como 16 hojas donde va hablando de muchos estudios sobre multiarticulares versus monoarticulares.
y cómo de hipertrofia y electromiografía. Entonces hemos hecho una tarea que obviamente no nos permite ni sobresalir en redes sociales porque no soy capaz en tiempo yo de editar videos entretenidos. No soy capaz tampoco de hacer muchos videos. Ahora último he estado haciendo una seguidilla de videos, pero todo hablando a la cámara porque si tuviera que editar cada video, no podría sacar. Hubo un tiempo que lo hice y sacaba un video a la semana. O sea, no me da tiempo para sacar más de un video a la semana. Y ahora estoy probando sacar más videos, más like, más rápido, pero más videos, a ver si funciona. Porque la idea de esto es hacer llegar la información a la mayor cantidad de gente. Yo no gano dinero con TikTok, no sé si alguien en Latinoamérica lo hace, pero yo no gano dinero con TikTok. Tampoco me paga la gente de TikTok a mí, ni los usuarios, ni mis seguidores, me pagan por la información que yo doy en TikTok. Yo podría dedicarme a lo que sí me da plata, que son la asesoría, el Patreon y otros negocios que vienen de la ingeniería. Pero me gusta esto porque siento que es una responsabilidad del que tiene un conocimiento que no está aquí, compartirlo con quienes están nublados con un pseudo conocimiento que viene de una pseudociencia. Entonces, creo que es una responsabilidad que la tengo, pero tampoco me quiero amarrar a ella. O sea, cuando viene gente a decirme, oye, pero ¿y por qué hay que creerte? Yo la verdad que en esos casos soy bastante pesado y los mando, chao, o sea, no me creáis, chao. Si total, yo no gano plata con explicarte a ti, no tengo por qué darte una clase privada a ti para que tú me creas. Si tú quieres, me crees, si quieres, no me crees. Ahí está la información, chequéala. Hay gente que ya se pasa, o sea, a ver, pero muéstrame los estudios. Pero anda a buscar los estudios existen. Si tú los quieres ver, anda a buscarlos. Los tengo en el Patreon, los pueden bajar. Pero no, hay gente aquí que pide que uno le dé el trabajo así. Mira, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Ah, es que no lo entiendo. Ya, mira, te voy a explicar ahora las bases de esto para que lo entiendas. O sea, no hay tiempo, no hay tiempo. No, sí, hay diferentes tipos de personas, pero sí, o sea, a mí, yo no sé, la verdad, tienes muy pocos seguidores y eso a mí personalmente me frustra, porque justo lo que acabas de decir tienes razón, o sea, nos enfocamos en tratar de dar la mejor información y no hacer tan bonitos los videos porque toma muchísimo tiempo. Pero bueno, no hay, es lo que hay, ¿no? Ya algún momento las personas van a poder darse cuenta si quieren buscar información mucho más a detalle a quién acudir, ¿no? Esas investigaciones que Jan lo menciona, que se saben los nombres de los autores de memoria, creo, que los menciona en los podcasts, esas investigaciones tú las subes al Patreon. Sí, algunas sí. Ahora llevo como 2 meses sin subir ningún paper porque yo hacía yo las investigaciones, ponía ahí las referencias, todo como es un paper y la iba Ujú. subiendo semana a semana. Pero después de un tiempo yo en este momento estoy muy metido en distintas capacitaciones. Estoy haciendo un magíster, estoy haciendo un máster, estoy haciendo un diplomado y estoy estudiando aparte unos cursos de física mecánica y unos cursos de estadística. Entonces me queda muy poco tiempo Wow. ahora para subir información a Patreon. Y he estado potenciando un poquito, he querido potenciar un poquito TikTok, Instagram. Me han llegado muchos asesorados nuevos. Entonces, al final, el tiempo, como te digo, que tengo está escasísimo. Me interesaba a mí este podcast en particular porque yo también veo tus videos sobre el tema androgénico y también yo soy curioso, me interesa todo. No soy capaz de especializarme en lo que tú haces porque yo sé que eso conlleva muchísima lectura también e información y uno tampoco tiene que estar agarrando más de lo que puede apretar. Entonces me interesa mucho, yo veo harto tus videos, yo mismo estoy en un TRT, llevo 1 año y medio con TRT, así entre paréntesis para los que quieran saber, es un change life, es un cambio de vida, pero total el pasar de tener una testosterona baja naturalmente a una testosterona normal. Quizás podríamos hablar de eso, obviamente, Sí, de ley. en otro podcast.
Pero como te digo, yo también veo harto tu contenido, me interesa harto ese tema. No lo manejo, no pretendo meterme en él tampoco, porque como te digo, no da, la cabeza no da para tanto. Eh, yo llevo 3 años ya metido en este tema, investigando, leyendo, primero a Chris Berley, después ya mis propias investigaciones, eso me requirió más tiempo. Aprender de Chris Berley es muy fácil, porque él tiene unos posts muy sencillos de leer y uno cree que se las sabe todas con eso. Entonces perdí un año entero, que a lo mejor no lo perdí, quizás fue una base crítica que pude tener, estudiándolo a él y ya un año y medio, casi 2 años, ya con mi propia investigación, pero eso me requirió mucho más tiempo, porque uno va a un paper de Chris Perley sobre un tema y él pone 2 o 3 estudios ahí, los gráficos, lo lee en 10 minutos y ya, tiene el tema. En cambio, para sacar las conclusiones de uno tiene que buscar los estudios. Hay 100 estudios sobre el mismo tema, tiene que ver cuáles son exactos de lo que uno quiere saber, tiene que leer uno, después otro, correlacionar las cosas y ahí ir sacando conclusiones. Ah, ya, esto es así. Por lo menos 3, 4 que tengan algo similar para uno decir, ya, esto puede ir por este camino. Entonces es mucho más trabajo leer sobre un tema solamente cuando uno lo investiga a uno mismo que obviamente ir a leerlo a un post de otra persona. Pero eso me ha conllevado muchísimo falta de tiempo. De hecho, por eso también cambié yo mi split. Antes yo hacía un upper lower, lo tuve que cambiar a un full body porque hubo un tiempo que estuve entrenando una vez por semana, dos, nunca alcanzaba a llegar a la tercera vez. Y ahora ya terminé otro diplomado que estaba haciendo de programación neurolingüística y coaching y ya me pude acomodar un poquito para ya ponerme más disciplinado en ir 3 veces a la semana a entrenar. Eh, pero, pero bueno, volviendo al tema de la gente, y yo les aconsejo que busquen, los que quieren saber a fondo esto, busquen profesionales. Los profesionales lo han vapuleado mucho diciendo, no, los PhD no saben nada, los doctores en fisiología no saben nada. Mentira. Los que no saben nada son los que dicen que ellos no saben nada. Y en base a su pseudociencia, la ciencia real es no saber. Pero sí saben y van a darse cuenta ahora que esto va a dar una vuelta donde los profesionales van a tomar, por lo menos van a haber influencers que se van a ir a basar de esos profesionales y van a empezar a entregar esa información. Y ya lo vemos, ya muchos, yo tengo seguidores que ya comparten información. Como te digo, hay personas de habla inglesa que tienen cierto prestigio en redes sociales que ya están tomando información real. Y esto ya va a ir pasando más a una ciencia real que a la pseudociencia que lamentablemente pisó muy fuerte con Chris Berley. Sí, sí, no solo en el tema de entrenamiento, sino creo que pasa en todo, me he dado cuenta que pasa en el área de la psicología, que pasa en el área de la nutrición, que pasa en el área de la farmacología. Es algo con la que uno, como tú dices, no es una responsabilidad, si alguien puede aclarar esas cosas, pues hacerlo, ¿no? Bueno, Felipe, no te quito más tu tiempo. Muchas gracias de verdad por este podcast y espero que se dé otro podcast más adelante. Me gustaría seguir en contacto contigo para aclararte algunas dudas porque yo tampoco sé demasiado, como sabes tú, de entrenamiento. Entonces, espero que haya otra oportunidad de poder hacer otro junte como este. Claro, claro, si fue estuvo entretenido, me gustó. Muy ameno. Listo, listo, Felipe, cuídate. Listo, Muchas que gracias. estemos bien. Chao.